Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto. Y están a mi lado Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muy contento de poder estar aquí y sobre todo de estudiar un tema tan profundo, tan antiguo, pero que atañe tanto a nuestros tiempos. También está con nosotros Claudia Doleta. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, es un placer realmente. Continuamos estudiando el tema de la unidad en Cristo. Por eso, en el programa de hoy, vamos a abordar el quinto tema de nuestra serie, que lleva como título La unidad en la iglesia primitiva. Pero antes de comenzar, quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición interesantes cursos espirituales, de salud, cocina y muchos más, totalmente gratuitos. Podéis hallarlos en quecursos.com. Os van a encantar. No dejéis de visitar nuestra plataforma. Y por supuesto también tenéis la posibilidad de descargar la app. Así que ahora sí vamos a comenzar con la unidad en la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. No podemos llegar a Dios si no es a través de Cristo. Los vínculos sólidos de confraternidad se forjan en una experiencia espiritual común. Los primeros adventistas tuvieron esa experiencia en el movimiento milerita. Su vivencia común en 1844 unió sus corazones mientras buscaban una explicación para su chasco. Esta vivencia dio a luz a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la verdad sobre el juicio, preadvenimiento y todo lo que implica. La experiencia de la Iglesia primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, la oración y la comunión para promover unidad y armonía entre los creyentes de orígenes diferentes. Esa misma experiencia todavía es posible hoy, queridos amigos. Jesús dijo a sus discípulos que le enviaría otro consolador, el Espíritu Santo, para que los acompañara en su ministerio. ¿Qué creéis que hizo el Espíritu Santo por ellos? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a leer las palabras que Cristo dijo. Era la promesa que Él nos hizo. Y dice en el versículo 16, «Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros». Y en el versículo 26 nos dice, «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que os he dicho». Esto es lo que tenía que hacer el Espíritu Santo por ellos. Vemos que los discípulos estaban todos en oración, unánimes y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, según el Señor les había invitado que hagan. Después de una conversión verdadera, después de un entendimiento real del trabajo que el Señor hizo, los discípulos de verdad se unieron en oración, en ruego, y el Espíritu Santo pudo bajar. Entendemos que para que este poder pueda ser a nuestro alcance, que Él está presente y deseoso tenernos a todos, ¿no? Requiere de parte de nosotros hacer un trabajo personal. Tenemos que convertir nuestros corazones. Ser solo convencidos de punto de vista intelectual nos ayuda a entender algunas cosas. Para que podamos trabajar y obrar en el Evangelio se requiere la conversión. Entonces vemos que los discípulos siguieron los pasos correctos porque el Espíritu Santo se bajó y los llenó de poder y ellos
pudieron ser testigos, así como Jesús les ha dicho. Según el libro de los Hechos, en el primer capítulo, ¿qué hicieron los discípulos durante esos 10 días? Bueno, como sabemos, en el libro de los Hechos al principio nos relata cómo los discípulos que estuvieron con Cristo después de que Él resucitó, cómo lo ven subir al cielo, que es una de las imágenes más bonitas que nos relata este libro. Pero no solamente eso, sino que 2 varones vestidos de blanco le dice: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué hacéis mirando a Jesús yéndose al cielo? Esto mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá, y es una promesa muy buena de que va a volver. Pero ellos tuvieron que recordar y decir: ¿sabes qué? Él dijo que iba a enviar a otro consolador. Entonces justamente lo que fueron a hacer a continuación fue eso, a buscar ese otro consolador, a buscar y reclamar esas promesas que Jesús les había dicho que iba a estar con ellos hasta el final de los tiempos. Entonces nos relata Hechos 12 al 14 que los discípulos volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y es un matiz y una anotación muy importante que hace Lucas, porque menciona que estaba María y los hermanos. Esos hermanos que en los evangelios le rechazaron o le dieron la espalda, esos hermanos que se burlaban de él, en este momento habían creído ya creían en Jesús y estaban ahí perseverantes en la oración, esperando ese gran consolador. Durante 10 días perseveraron en ayuno, en oración, estando juntos en un mismo pensamiento. Y después de eso es cuando se nos va a relatar ese momento tan especial que ellos viven cuando el Espíritu Santo desciende. Pero fue porque ellos perseveraron unánimes en oración, porque esperaron y sobre todo tuvieron fe de que las promesas de Jesús eran reales. Los días de preparación espiritual después de la ascensión de Jesús culminaron, en los eventos que conocéis, los eventos del Pentecostés. Hechos, pero ahora en el capítulo 2, versículo 1, nos dice que justo antes de que se derramara el Espíritu Santo sobre los discípulos, estaban todos unánimes. Allí en un mismo lugar, todos reunidos, unánimes. ¿Qué nos indica esto? Pues nos damos cuenta que ha habido lugar un cambio en el corazón de cada uno que estaba presente ahí. Recordamos cómo los discípulos estaban discutiendo entre ellos cuando Jesús vivía, cuando estaba entre ellos, y de repente ahora los vemos unidos, los vemos perseverando en el amor, porque realmente lo que te hace estar unido es el amor. Ningún otro interés consigue solucionar el problema de la unidad de esta manera, sin que haya discusiones, sin que haya contratiempos entre las personas. Y los vemos de verdad convertidos. El Espíritu Santo pudo hacer este trabajo en ellos porque estaban dispuestos. Se produjo la conversión y ellos estaban dispuestos a esperar que el Espíritu Santo se bajara. Y vemos que en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de la Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Vemos que el poder del Espíritu Santo se manifiesta tanto dentro que fuera. Cuando el Espíritu Santo está presente en ti, se te observa. Como bien dice Claudia y como hemos visto en programas anteriores, Cristo es el nexo de unión entre los discípulos. Esos discípulos que eran muy diversos en sí mismos. Nosotros pudimos ver en los evangelios que cada uno tenía un carácter diferente. Uno era más explosivo, otro era más tranquilo, otro necesitaba palpar para poder creer. Entonces, cada uno tenía una diversidad tremenda, los discípulos, María, los hermanos de Jesús, pero estaban unánimes, estaban en unidad en una sola persona que es Cristo, orando en las promesas, teniendo fe en Él. En su diversidad se mantenían unidos. Y eso es muy bonito de entender, porque hoy en día también tendríamos que entender que a pesar o gracias a nuestra diversidad tendríamos que estar unidos en Cristo Jesús, como bien relata Efesios. Entonces es muy importante lo que hace el Espíritu Santo en sus corazones, los transforma, hace tener nexos, que las relaciones mejoren y sobre todo después hará grandes milagros cuando Él descienda,
porque todos tenían una sola intención, que era predicar el Evangelio. Hemos mencionado antes la palabra Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? Allí en el Antiguo Testamento. ¿Vea? ¿Y cómo creéis que era ahora en la época de Jesús? ¿Cómo se puede comparar? ¿Qué peculiaridades tuvo el Pentecostés en ese momento en que se derramó el Espíritu Santo? Bueno, Levítico 23 nos relata muy bien qué es el Pentecostés. Era una fiesta tradicional de los judíos que, por supuesto, tenía un fin pedagógico, de agradecimiento, de alabanza a Dios, que mismo Dios dice que tenían que hacerlo. Entonces, en Levítico 23:15, por ejemplo, dice: pasa 7 semanas completas a partir del día siguiente, el sábado, en que ofreciste la gavilla para que fuera merecida, hasta el siguiente 7º sábado, es decir, los 50 días ofreceréis al Señor el nuevo grano. Entonces, si continuamos leyendo, vemos que esa es una fiesta de agradecimiento. Es una fiesta donde se agradece al Señor porque tienen cosecha, porque son un pueblo bendecido por Dios. Entonces, en ese momento era una fiesta, en Levítico 23 era una fiesta que celebraban los judíos para agradecer a Dios, pero por supuesto estaban todos conglomerados, eran tribus donde todos partían al mismo lado, acampaban. Entonces, vemos que el pueblo de Israel era muy pequeño, estaba muy unido, pero como Dios había prometido a Abraham, se iban a multiplicar como las estrellas. Y así es, los judíos se multiplicaron, por supuesto se establecieron, si vemos la historia de Israel, pero después cada uno partió a diferentes lugares, a diferentes zonas, con diferentes lenguas, pero en la fiesta de Pentecostés iban a ofrecer su gratitud en esta fiesta hacia Jerusalén. Entonces tenemos la peculiaridad de que hay judíos de diferentes zonas geográficas, con diferentes lenguas. Entonces todos se reunían ahí con una sola intención, que era dar la gratitud. Entonces tenía esa peculiaridad. Entonces es muy importante que entendamos que cuando se derramó el Espíritu Santo había una gran mezcla de judíos de diferentes zonas, y es por eso que cuando se derrama el Espíritu y se da el don de lenguas, es un matiz muy importante para que se entendiera el mensaje. El don de lenguas no simplemente fue una demostración de que el Espíritu Santo estaba y ya está, con una cuestión ociosa. Oye, voy a dar un milagro para que la demás gente vea y ¡ay, qué bonito! Hablan en lenguas. No, sino tenía un fin, que era el fin de transmitir el Evangelio para que las personas pudieran recibirlo en su corazón. Entonces el Espíritu Santo, cuando se derrama, lo hace para que cada uno lo reciba. Y esa es la diferencia, es la peculiaridad de ese día del Pentecostés. Según el libro de Hechos también, pero ahora, digamos, en el capítulo 2, ¿qué actividades realizaban los primeros seguidores de Jesús en esa comunidad que se iniciaba? En el segundo capítulo del libro de Hechos entendemos, porque se nos describe cuáles eran las actividades que ellos hacían. En el versículo 42 dice: y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Era muy importante la comunión, la oración y estar juntos, ¿no? Dice: el temor se apoderó de todos a causa de los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos que el Espíritu Santo, a pesar de unirlos, no los tiene ahí solo unidos entre ellos. Empieza a hacerlos ser generosos, como el Señor estaba y enseñó cuando Él estaba entre ellos, pensando en las necesidades. Trabajaba efectivamente para el bien de cualquier persona que se acercaba al Evangelio. Y también para los que rechazaban, pero estaban a la disposición de todos, estaba puesto el poder de Dios, el poder que transforma, que ayuda, que recoge, que ama, que levanta, un poder que hasta ahora no ha sido visto, más que cuando estaba Jesús con ellos. Me gusta la idea esta de que cuando el Espíritu llega, no nos deja indiferentes, no nos deja, bueno, el Espíritu Santo ha descendido y ahora nos quedamos aquí meditando y alcanzando una paz. No. El Espíritu Santo impulsa el trabajo, hace que
uno considere a las otras personas que tiene a su alrededor y les ayude en las necesidades que tiene. Importante, porque a veces en las iglesias, en la actualidad, ¿verdad? Hay un sentimiento de que, bueno, si el Espíritu Santo llega, pues mira, todos tranquilitos. No, todos tranquilitos, es verdad, en paz, pero a la misma vez trabajando para ayudar a los necesitados, para hacer que el Evangelio se siga esparciendo, conociendo, dándose a conocer a otras personas. ¿Cuáles fueron las consecuencias naturales de esa comunión de los seguidores de Jesús? ¿Podemos hacer algo así hoy? ¿Se podría dar? Por supuesto que sí. Nosotros vimos en los programas anteriores el estudio que se hizo sobre Juan 17, donde Jesús habla sobre la unidad, cuando Jesús alza sus ojos al cielo y empieza a hacer esta oración por sus discípulos y por los que iban a llegar a creer. Entonces, en este momento, Jesús vemos que oraba por estas personas que estaban creyendo, que se convertían en 3,000, 5,000. Ya son las consecuencias naturales de lo que Jesús ya había dicho y había profetizado. Los conocerán cuando ustedes sean uno, los conocerán cuando se amen. Entonces, justamente eso pasó. Los judíos veían que había una comunidad, una familia que se amaban, que compartían el pan, que se reunían, que vendían sus cosas y decían, ¿qué está pasando aquí? Esto no puede ser. Entonces se acercaban, preguntaban y había 5,000 conversos, por ejemplo, que es algo impresionante. Impresionante que 5,000 personas se entregan a Jesús en un día. Entonces, esas son las consecuencias naturales. Y podríamos lograrlo, por supuesto. Profetizado está que habrá un segundo derramamiento del Espíritu Santo y como pueblo, como cristianos, tendríamos que prepararnos unánimes en oración, espiritualmente, leyendo, accionando. Hoy en día ya tendríamos que salir a la calle, predicar el Evangelio, compartir nuestras cosas, ser generosos. Y los hombres dirían, ¿qué pasa dentro de esas 4 paredes? ¿Qué pasa dentro de la iglesia? ¿Quiénes son esta comunidad que se ama de esta manera, de esta forma? Y 5,000, 10,000 se convertirían en el Señor en un solo día. Bueno, cuando hablamos de amarnos unos a otros, ¿qué pasa con esas personas que entienden la buena voluntad de los hermanos, el cariño de los hermanos, y se aprovechan de la hospitalidad de los hermanos, de la buena voluntad de otros? ¿Cómo podemos evitarlo? La norma de la conducta cristiana es la más alta norma. ¿Y por qué? Porque debemos de imitar a Cristo. Imitar a Cristo, hacer lo que Cristo hacía. Cristo no reprendía a nadie que se acercaba, aunque había gente que se acercaba solo para el pan y para los peces, ¿no? Para la comida. Es verdad que hay gente que puede tener muy malas intenciones y sí que hay que estar atento, ser una persona cerebral, ¿no? A pesar del bien que haces, razonar, porque el Señor nos invita a ser personas reflexivas, que podamos reaccionar en los momentos debidos. Pero si alguien se aprovecha, no es un problema nuestro. Nosotros tenemos que seguir con nuestra conducta. Es un problema del carácter que tiene esta persona y sí que necesita casi más apoyo porque no se da cuenta de la necesidad que tiene. Jesús muy bien dijo en los evangelios a los discípulos que, bueno, ¿qué nos tendrían que dar por hacer solamente lo que nos corresponde, que es amar? Lo difícil es amar más, hacer más de la cuenta, ¿no? También dijo, si alguien te pide que lo lleves 1 kilómetro, no lo lleves 1, llévalo 2. Si alguien te pide tu capa, no le des una capa, dale 2 capas. Jesús siempre habla de hacer más de lo que nos corresponde, de amar hasta la última instancia como Él lo hizo. Pero también llegó un momento donde le dijo, ustedes me buscan por los panes y los peces. Y yo no soy los panes y los peces, yo soy más que eso. Yo tengo algo más que darte, que es una cuestión solamente material. Y es cierto que hay muchas personas que se acercan, hermanos, se aprovechan de la hospitalidad, pero tendríamos que hacerlos reflexionar, decirle, oye, es que esto no es una cuestión de dar panes y peces, sino queremos darte verdaderamente lo que va a hacer que no pidas nada más, que tu corazón se sienta pleno, que no necesites nada más, que ese es Cristo Jesús. Pero nosotros tendría que estar siempre ayudar, ser bondadosos, ser generosos, pero tampoco que se aprovechen de eso, porque también eso tampoco daría una buena imagen del cristiano, sino el cristiano también tendría que dar y dar. Pero también tendrá que llegar un momento donde dice, oye, yo quiero darte algo mucho más valioso de lo que tú me estás pidiendo.
Sí, no, si hay una persona en una iglesia, en una determinada congregación que se aprovecha de la buena voluntad de los hermanos, hay que estar atentos y pararle en esa actitud que está llevando a cabo. Lo que sí es cierto que por actitudes de personas escasas, porque tampoco se da muy a menudo, no podemos nosotros dejar de ser generosos, de ser bondadosos, de ver las necesidades y quedarnos al margen. Así que es importante imitar a Jesús. Y Jesús podía en un momento determinado, ¿verdad?, ofrecer mucho amor y en algún momento determinado también hasta aquí esta situación no se puede seguir. A una persona con unas características así hay que ayudarla, sobre todo para que comience a reflejar a Jesús en su vida, que es lo que no está haciendo. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, encontramos unas enseñanzas maravillosas. Dice el versículo 1, dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma». Guardar la fragancia de Dios a pesar de lo que están haciendo los demás. Como bien dice Claudia, tenemos que ser imitadores de Cristo, porque Él se dio hasta las últimas consecuencias, porque Él fue generoso, bondadoso, incluso que lo rechazaron y que lo mataron, lo llevaron hasta la cruz. Pero Él nos amó hasta las últimas consecuencias. Tenemos que tener, y ojalá el Espíritu Santo nos dé ese amor bondadoso, generoso, abnegado, que esté en nuestro carácter amar, y que no nos importe que en algunas ocasiones probablemente se aprovechen, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros en nuestro carácter tenemos que tener esa bondad. Los elementos que fomentaron la unidad en la iglesia primitiva fueron el amor, la oración, la adoración, la comunión, una visión común y, por supuesto, el estudio de la palabra de Dios. No solo sintieron el amor hacia los perdidos y comprendieron su misión de predicar el evangelio a todas las naciones, sino que fueron capacitados para ello a través del don de lengua. Además, también se dieron cuenta de que tenían una responsabilidad de amor y cuidado mutuo. Hoy también necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite para amarnos y respetarnos los unos a los otros. Vamos ya con nuestra placa resumen en 3 puntos. La unidad se forja mediante una experiencia espiritual individual y compartida, dirigida por el Espíritu Santo. Existe una gran conexión entre la devoción a Dios y el amor a los demás. Si no amamos y respetamos a los demás, comenzando por nuestro hogar, continuando a la Iglesia y alcanzando a la sociedad, no amamos realmente al Señor. Necesitamos fomentar el amor y el respeto en nuestra familia y en la Iglesia. La iglesia primitiva experimentó un rápido crecimiento porque los discípulos de Jesús se prepararon intencionalmente para el derramamiento del Espíritu Santo prometido. Su comunión y su fe común fueron los medios utilizados por el propio Espíritu para que de esa manera sus corazones se prepararan para el Pentecostés. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo continuó incluso transformando a esta nueva comunidad, como se evidencia en su amor entre ellos mismos y en el rápido crecimiento que tuvo la iglesia en ese momento. Ojalá, queridos amigos, nos situemos tan cerca de Dios cada día que el Espíritu Santo también pueda transformar nuestros corazones. Bueno, ya tenemos que despedirnos, así que nos encontramos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar más la palabra de Dios, si queréis incluso tener una Biblia o un libro titulado El conflicto de los siglos, que habla acerca de la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es
y os la haremos llegar. Hasta pronto, queridos amigos. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras mostraban que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, con el fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la Iglesia primitiva. Y cuando en la Iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios con el fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.